Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. El tema, pues estamos viviendo con estas lluvias y el tema de la economía y todo esto. No es para estar riéndose. Peluche siempre tiene una sonrisa aquí y trata de alegrar el momento a uno, pero las cosas es para tomarlas en serio. Por ejemplo, este tema de la economía, que con el plan que ha presentado el gobierno, acá ha recibido una muy buena acogida de la gente, está en manos de los congresistas, pero como es lógico, siempre hay una parte política que trata de sacar partido en estas situaciones. Y yo creo que el momento que amerita es que haya un consenso general, porque estamos frente a una crisis que puede ser peor sus resultados. Si no nos manejamos adecuadamente, podríamos tener problemas serios en el desarrollo de nuestra economía. Así ya se haya firmado, se haya anunciado la firma de un acuerdo en el tema de la guerra entre Irán y Estados Unidos, que va a ser efectivo este viernes en Suiza. Se ha adelantado, pero mientras tanto las hostilidades parecieran ir bajando, aunque este es un problema eterno en el Medio Oriente. Sin embargo, los rigores de la guerra que provocaron los aumentos y la desestabilización en los precios del petróleo ya podía comenzar a buscar un nivel, y naciones como República Dominicana, que importan todo el petróleo que se consume, podrían tener un alivio y una forma de poder estabilizar, vamos a decirlo así, estabilizar sus finanzas, sus economías, para poder enfrentar los retos que cotidianamente tiene la nación. Esa es la realidad. En esta semana también hemos visto ya Keiko Fujimori, no se pone en dudas ya en este momento que es la presidenta electa del Perú, aunque vienen las impugnaciones y la revisión de votos nulos y todo este tipo de cosas ya por el perfil de la victoria, voto a voto, luchado día a día, le es favorable. Y eso apunta también en lo que podría haber en el resultado de las elecciones de segunda vuelta entre Abelardo Esperella de la derecha e Iván Cepeda de la izquierda en las elecciones de Colombia, que son el domingo próximo en segunda vuelta. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Así las cosas en el mundo, en República Dominicana, muchas noticias, se las presentamos en nuestro resumen de las noticias locales e internacionales ocurridas en las últimas horas. Todo esto después de la pausa. El juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, envió a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set, y calificó la tragedia ocurrida en el establecimiento como homicidio involuntario y mantuvo la medida de coerción consistente en garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, además de presentación periódica. También indicó que en la norma no existe la figura de dolo eventual, aunque reconoce que hubo negligencia y el hecho se pudo evitar. El colapso de la discoteca se produjo el pasado 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Ruby Pérez, quien murió al instante cuando se desplomó el techo. El proyecto de medidas de procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, enviado por el Poder Ejecutivo y que tiene el propósito de fortalecer la estabilidad económica del país, fue enviado a comisión bicameral para su análisis y discusión. Así lo informó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien aseguró que el proyecto no afectará a los sectores más vulnerables de la población y que será analizado y debatido antes de una decisión definitiva. El legislador explicó que República Dominicana ha operado durante años con presupuestos deficitarios y que los efectos de la crisis internacional han incrementado las presiones sobre las finanzas públicas, por lo que consideró necesarias las medidas que contribuyan a preservar la estabilidad económica.
La detención de 3 personas en relación con fraudes detectados en el Instituto Oncológico del Cibao fue el resultado de la investigación sobre el escándalo en el Seguro Nacional de Salud SENASA, estimado en más de 14.000 millones de pesos, por el cual el exdirector del organismo, Santiago Jacín, se encuentra en prisión. El director de persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, indicó que el caso del Oncológico del Cibao es la tercera estructura enfrentada como resultado de la investigación sobre el fraude que afectó al SENASA. El grupo será acusado de asociación ilícita, estafa al Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo inicial a primeras horas de este lunes que ampliaría su frágil alto el fuego y conduciría a la reapertura del estrecho de Hormuz. Sin embargo, de inmediato se vislumbraron desafíos como la insistencia de Israel en que mantendría las tierras ocupadas en Líbano mientras combate a Hezbollah. Los detalles del acuerdo, que potencialmente permitiría que el petróleo y el gas natural que se necesitan urgentemente lleguen al mercado global a través de la crucial vía fluvial, no se dieron a conocer de inmediato. Irán indicó que la implementación no comenzaría hasta la firma, que el mediador clave, Pakistán, dijo que tendría lugar este viernes en Suiza. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio de un memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán y consideraron vital que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral. Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear, declararon los cuatro y se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica para este fin, tras subrayar que Irán jamás debe hacerse con un arma nuclear. Las autoridades congoleñas reportaron uno de los mayores aumentos de casos de ébola en un solo día, mientras el débil rastreo de contactos, la inseguridad y la falta de financiamiento siguen obstaculizando la respuesta un mes después de que se declarara el brote. El ministro de Salud congoleño informó que se registraron 72 nuevos casos en un periodo de 24 horas, lo que elevó el total de casos confirmados a 782. Esto incluye 181 muertes confirmadas después que se confirmaran 32 nuevos fallecimientos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema central de discusión en República Dominicana es el proyecto de ley enviado al Senado de la República y la conformación de una comisión especial de legisladores para analizar los detalles de este plan anticrisis económica presentado por el gobierno en relación al impacto que ha sufrido el país con los aumentos de los precios del petróleo a propósito de la guerra en Irán, en el Golfo Pérsico, Estados Unidos, que aparentemente hemos llegado a un pacto, pero
a decir de los economistas, la reversión del daño ocurrido en los precios del petróleo y los efectos en los países que compran ese petróleo no es de inmediato. Entonces hay que buscar un plan para esa contingencia. Eso ha hecho el gobierno, anunciado la semana pasada por Magín Díaz en conferencia de prensa y en un periplo que ha hecho por medios de comunicación. Se dieron los detalles, los pormenores de este plan que ya está depositado en el Congreso. Este plan, los economistas lo ven, lo analizan y desentrañan el impacto de ese plan sobre el impacto que tiene la crisis de los precios del petróleo. Hay muchas cosas que nosotros los mortales no entendemos, pero los economistas, como Carlos Cuello, el analista de economía, de política económica de Oye País, sí los entiende y nos los va a poner en términos claros para nosotros verlos. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, lo que te planteaba en el sentido de que hay por lo visto ya un derrotero para enfrentar esta situación, esta guerra, ¿no? Sí. Pero todavía se firme el acuerdo. Hay una parte siempre que toma su tiempo y es restablecer la confianza. En este caso también restablecer los niveles de producción, claro, que han sido seriamente afectados. De producción y precios. Claro, exacto. Parece que los precios están muy volátiles porque el hecho mismo de que se anunciara la posibilidad de una solución desplomó los precios en un primer tramo. Que habían estado muy estables en el último año, diría yo. Sí, que apostaba a uno poder proyectar, porque eran más estables, subían $1, bajaba $1, pero estaban más o menos. Y las expectativas eran a la baja incluso. A la baja incluso, claro que sí. De todos modos, el gobierno presentaba, como usted bien destaca, lo que es un proyecto de ley anticrisis, o sea, para hacerle frente a la coyuntura, ¿no? Y ese proyecto toca diferentes aspectos de la ley, aunque no se puede considerar como una reforma fiscal. Sí toca, claro está, lo que es el gasto. El gobierno se adelanta a exponer cómo ha ido logrando reducir determinados niveles de gasto, ¿no? Y, por supuesto, mejorar en cierta medida el ingreso para evitar que el shock sea más fuerte. En este caso, el proyecto que se presenta, que es un proyecto de anticrisis, nosotros vamos a analizar aquí las estrategias de ingresos para enfrentar esa crisis. Entre 40 y 50 mil millones, dijo el gobierno, que está buscando. Esa es la idea, entre 40 y 50 mil millones, como nosotros comentábamos la semana pasada. Esto le da una prioridad, o casi se quedan, digamos, comprometidos con lo que es el déficit por concepto de financiamiento o del subsidio a los combustibles, que es el que más está impactando. Que tú lo habías proyectado la semana pasada cuando conversábamos del tema, o la semana antes pasada, en estos días, de que en el perfil que llevaba la proyección era de unos 40 y tantos mil millones de pesos. Ya van 18 en los primeros 4 meses y eran 12 para el año entero, imagínate. Era una proyección fácil de hacer. Y en los primeros meses después de la guerra, recuerda que ya vamos a tener transferencia por 1.800 millones. Muy altas, O sea que y va a un ritmo. Ahora mismo la transferencia bajaron alrededor de 800 millones. Sí, la última fue 800 y tantos millones. Exacto, pero semanalmente tuvimos transferencias cercana a los 500 millones. Sí, claro. Entonces, ahí está, yo pienso, el meollo del asunto, ¿no? Buscarle respuesta a eso. Al impacto de los precios del petróleo. Se podrá pensar, y si el petróleo baja, entonces era innecesaria la reforma. No quiere decir que sea innecesaria. Sencillamente habrá con qué responder. El gobierno se compromete a subsidiar si pasa de cierto precio, que eso también es importante. De $95. Exacto. Subsidia hasta $95. Exacto. Y de $95, entonces hay que hacer reajustes. Sí, porque ya nos acostumbramos digamos, a romper lo que era el frisado, ¿no? Claro. Es que era necesario, porque la ley de hecho así lo contempla. Claro. Entonces, además esto tiene un sentido, Carlos, en lo que uno ha visto y ha analizado, que es también el gobierno se compromete a mantener los subsidios sociales que aplica, porque si tiene que derivar dinero de esos subsidios, por ejemplo, para el subsidio a los combustibles, entonces la cosa se desmadra de todo. Claro, bajo el supuesto de que el petróleo baje
y de que haya fruto de estas modificaciones algunos excedentes, bueno, hay el compromiso con lo que es el gasto social, el compromiso con lo que son los programas sociales, que ahora necesitan de un mayor reforzamiento. Claro, ¿no? y que tiene un impacto en la paz social del país. Y parece que va a prosperar este proyecto, porque fíjate, no toca el ITEVI, que es un impuesto indirecto que sabemos que lo paga el consumidor, ¿no? No toca la mayoría de los impuestos selectivos, como los combustibles, la comunicación, etc. No toca las tasas del IPI, que sí impacta a la familia, ¿no? Que es el costo de la vivienda. Claro, exacto. El aumento de la tasa del impuesto sobre la renta no tocaría a la MIPYME. No tocaría la MIPYME. Importante. Sí, va a haber una variación, pero no tocaría la MIPYME. No se tocan las tasas de los impuestos a intereses y dividendos, que eso se había rumorado, ¿no? No se consideran los impuestos a las plataformas digitales. Eso vendrá en otro momento, pero por el momento, por ahora. el momento no se toca. Exacto. Yo pienso que lo que se está buscando aquí es hacer viable la aprobación rápida de este conjunto de medidas, ¿no? Para que ya se contemplen en lo que es la reformulación del presupuesto, que también debe ser entregada al Congreso. Y que debe venir en estos días. Momento. Claro, porque estamos a mediados de año prácticamente. No, y además las estimaciones de ingresos ya han sido en algunos casos superadas, ¿no? Claro. Digo, de gasto, perdón, gasto, como es el caso sí. de los subsidios. Y se eliminan o se reducen algunos impuestos. O sea, aquí también se está buscando simplificar lo que es la estructura tributaria. O sea, se está aprovechando para, ¿cómo diría?, reorganizar algunas cosas y corregir algunas cosas. Un primer intento. Y yo oí que había unas cosas obsoletas de leyes de 40, 50 años. Vamos a hablar de eso. Entonces, el proyecto se ha dividido en 4 bloques. El primero, medidas pro crecimiento económico. O sea, fíjate que la idea es tomar medidas anticrisis, pero en todo momento tratar de preservar el crecimiento económico, que es la gran preocupación. Claro. Que no se aumente el desempleo, por ejemplo, que se atiendan los programas económicos, que se refuerce lo que es el gasto social, entre otras cosas, ¿no? Medidas de simplificación, que hablábamos ahorita, ¿no? Simplificar lo que es la estructura tributaria. Eso es importante, porque Claro. o sea, tú mismo has dicho muchas veces que uno de los problemas que hay es esto de tener que hacer 4 cobros en un mes, por ejemplo. Claro. Eso provoca... Es ineficiente. Y provoca además de eso una hasta evasión sin querer, por así decirlo. Por la burocracia. Por la burocracia, porque hay gente Claro. que no tiene sistemas de contabilidad organizados. Claro. Medidas para combatir el incumplimiento, la evasión, también la hay. También hay una amnistía. Sí, sí. Y actualización del sistema tributario o modernización, como tú decías ahorita. Entonces, aquí la primera medida pro crecimiento económico, ¿no? Depreciación acelerada para provocar la inversión privada a partir del 2027. La depreciación acelerada tiene la ventaja de que permite que tú recuperes o cargue a gasto anticipadamente, o contrario a lo que establece la ley, ¿no? Una serie de desgaste u obsolescencia del activo. Claro. Entonces eso para la inversión es muy importante, porque tú no haces nada con mantener una maquinaria ahí con un valor de 3 millones, porque te costaron 8 hace qué sé yo cuántos años, cuando esa maquinaria no te produce. Sobre todo con la tecnología, que la obsolescencia es acelerada, ¿no? Reembolso de exportadores del impuesto selectivo a los combustibles y seguros, al igual que lo se hace con el ITEVI, ¿no? Derogación gradual de impuestos anacrónicos. Ahí estamos los impuestos. Lo que tú decías viejos. ahorita, registro de hipoteca, por ejemplo, ¿no? Constitución de compañía. Todos esos impuestos son Impuesto anacrónicos. selectivo a los seguros de vida. Y qué mal azar que el chivo. Porque tú cobras, todavía hay impuestos ahí que se cobran, ¿tú te acuerdas? Con los famosos sellos. Sí. Entonces, los sellos de rentas internas. Bueno, aquí hay un caso que dice que la hipoteca data del año 1890. O sea, código de Lili. Sí. Y devolución del impuesto selectivo sobre alcohol etílico cuando se utiliza con fines médicos. Médicos, sí. O sea, ese es el primer módulo, ¿no?
El segundo conjunto de medidas, aquí viene una redefinición del anticipo. En el caso del anticipo no se está eliminando, se está dejando igual, pero para las micros y pequeñas empresas se va a aplicar el mismo cronograma que se aplica para el anticipo a la persona. O sea, 3 pagos. 3 pagos. En vez de 12 pagos. En vez de un pago cada mes. Exactamente. Eso se va a hacer específicamente para las micro y pequeñas empresas. Pero no varía el monto. No, el monto sino no. es la metodología. Claro, de pero no pago. es lo mismo tú desembolsar $1 millón de pesos todos los meses, 1.200.000, para ponerlo más redondo, 100.000 pesos todos los meses, que tú hacerlo en 3 pagos, en términos de flujo de efectivo, Claro. no es lo mismo. Claro, Tu liquidez sufre claro. un alivio, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ¿Qué tú podías haciendo esa provisión? Es lo correcto. No, claro, Sí. pero tú, mientras tanto, tú puedes invertir Claro. esa liquidez, ¿no? Actualización del capítulo 1 del Código Tributario, que esto supone reducción de recargo moratorio, se actualizan las referencias de interés indemnizatorio, etcétera. Que a mí Y- me comentaba un economista, Carlos, y excúsame que te interrumpa Sí, ahí, con este tema de la reducción de los recargos moratorios, Sí. que te decían, ¿cómo es posible? La ley tiene una distorsión tan grande. ¿Cómo es posible que tú me cobres un anticipo a mí de lo que yo voy a producir para el año que viene? Tú me lo cobres en marzo de este año. Y si, por no lo ejemplo, y si no lo pague, y entonces si no lo pagas, recargo. entonces te me ponen un recargo. ¿E intereses? Claro, entonces págame a mí Por lo que intereses yo te por lo pago. que yo te estoy pagando adelantado. Y Claro. búscame una compensación. Claro, sí. Eso es un tema de justicia. Eso hay que actualizarlo, porque además una deuda de 10.000 pesos se puede convertir en 100. En 100, fácilmente. Y la amnistía, Claro. que ya aquí está contemplada, se justifica, claro, habrá que dar más detalles sobre qué base, Sí. porque una amnistía no se hace Sí. a la loca. Magín dio en una de esas informaciones una idea de cómo podría ser esa amnistía, que es una amnistía sobre deudas anteriores, pero lo que se va a amnistiar es los recargos y las moratorias que ya están fijadas, pero que el monto sí se va a pagar. Sí, y es se va a dar una facilidad para hacer ese pago, que en vez de ser como ahora, o tú lo pagas todo junto, o te lo dividen en cuotas y te ponen otros intereses. No, se va a dividir en cuotas de hasta 12 meses sin nuevos intereses. Exacto. Bueno, aquí Eso es una idea que dio él. claro. Sí, porque déjame decirte algo. Este es el proyecto de ley. Es el macro. Esto es para discusión. De ahí Claro. no necesariamente tiene que salir así. No, y tú sabes lo que puede pasar en la Cámara. Sí. Eso pero un proyecto de ley se somete a discusión y bueno, te quito aquí, te hago esto. ¿Cómo es lógico? Sí, exacto. Lo que yo no creo que haya mucho espacio aquí para vista pública. No, además el tiempo Apremia. Claro. Eso no es una cosa para final de año, es para comenzar a aplicarlo. Aquí se está ampliando el régimen, esta es la segunda, el segundo conjunto de medidas, dos de la segunda, el segundo, ¿no? Ampliación del régimen de simplificación tributaria de 12 a 15 millones para personas físicas y el sector agropecuario. Se crea un umbral de 30 millones para pequeños negocios. Y el umbral RST, simplificación tributaria, ¿no? Compra se aumenta de 55 a 60 millones. ¿En qué consiste el RST, Carlos? Régimen de simplificación tributaria simplificada. O sea, se facilita que aquí se te va a cobrar el impuesto por una estimación en base a tu compra o tu venta. O sea que no necesariamente tienes que generar reporte contable, nada de eso. Esto es para los pequeños negocios. Pero fíjate que se está llevando aquí de 55 a 60 millones. Sí. O sea que es un alivio. Ayuda a la formalización y simplificación tributaria de pequeños contribuyentes Que eso también. es necesario. Y eso ha sido una política del gobierno, incluso tratar de que las pymes, por ejemplo, Claro. se regularicen, se organicen, y eso va a contribuir Eso con es ello. atraerlo Sí, para claro. que se formalice, Claro. por ejemplo, que se constituyan como entidades, sociedades comerciales, Sí, ¿no? sí. Aunque se le va a preservar, ¿no? Lo que son sus privilegios, digamos, Claro, y en materia impositiva. algunas ventajas o algunas facilidades, pero sí que entran dentro de un régimen de control. Mira, modernización, este otro aspecto. Modernización del sistema sucesoral y de donaciones. La ley vigente de 1950 dice Sí. aquí, ¿no? Se indexan los tramos exentos del impuesto sucesoral de 500 pesos a 1 millón y de 1.000 pesos a 2 millones.
para transacciones entre padre e hijo, se reduce el impuesto. Tú le pasabas algo a tu hijo, tenías que pagar 25%. Sí, claro, una locura. Se reduce a un 3%. A un 3%, que es una cosa más lógica. Claro, aquí... Porque si no, eso provocaba también la informalidad, Carlos. Busca una forma de hacer un contrato notarial que no se deposita en ningún sitio y que tiene una fuerza de ley posterior. Entonces no se formalizaba nada. Esto va a facilitar también es que tú puedas, digamos que asignar a tus herederos, a tus hijos, ¿no? En vida. En vida, exacto. Claro. Porque no va a pagar un 3%. Claro. Pero va a tener un 25%. Claro. Y entonces tú dices, pues acá es más cara la sal que el chivo. Además, cuando muere también es peor todavía la cosa. Pero el sucesoral era un poquito más bajo que el 25, ¿no? El sucesoral. Sí, pero anda como por un 15, un tanto así, pero es alto. Sí, y además estaba sujeto a la valoración del impuesto, ¿no? Eso es otro. El inmueble te lo valoran de acuerdo a cómo te hacen la valoración. Claro. Bueno, de todos modos, esto yo creo que también va aclarando mejor el panorama, ¿no? Y bueno, aquí otro aspecto, reducción del 25 al 10% del impuesto sobre la renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles. Ese es justo también. Claro. Sobre todo que tú coges un inmueble, tu apartamento, tú lo compraste, digamos, en 5 millones de pesos. Ahora vale 20. La renta te da un valor fiscal, que pueden ser menos de los 5. Y toda la diferencia, tú tienes que pagar el 25%. Así mismo es. Así mismo porque es ganancia de capital. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, aquí se ajusta esto y se va a aplicar la ganancia de capital nada más con un 10%. Y además, si tú el dinero, que es otra modalidad, lo iba Magín explicándolo, si ese dinero que tú cobras por la venta de un inmueble, lo inviertes en la compra de otro inmueble en los primeros 6 meses, te tumban todos los impuestos. Bueno, oye, es una forma de reorganizar las cosas. Ya. Entonces, pero yo creo que es justo, bajar la ganancia de capital al 10%. Porque evita también las evasiones lógicas. Los dobles contratos. Claro, eso mismo es. Tú me pagas por aquí, sí, el otro por allá. Sí. Entonces, dice, reducción del 25 al 10% del impuesto sobre la renta a la ganancia de capital, que ya te hablábamos, y derogación de las leyes de control tributario obsoleta, como la ley de impuesto al fósforo. Oye, de 1935. Ni tú ni yo habíamos nacido. Oye, estaba comenzando Trujillo. En ese entonces el fósforo era un artículo necesario, primera necesidad. Y la ley de control de estampillas, lo que te decía de sellos. De 1966. Sellos para actos. Sí, que todos tenían un sello. Entonces, la tercera medida, tercer conjunto de medidas, ¿no? Se implementa la percepción del ITEVI en la aduana para todo tipo de consumo, o sea, de bienes. Claro. Que no se aplicaba para los pequeños. Habían unos que no estaban dentro del régimen. Bueno, van a pagar como que en la aduana que se va a cobrar, ¿no? Se propone aumento de las retenciones por concepto de impuestos sobre la renta a un grupo de contribuyentes difíciles de gravar. Eso a mí no me gusta. Te voy a explicar por qué, a mí personalmente. Porque es una discrecionalidad de personas difíciles de gravar. O sea, dentro de qué percepción, o la percepción de quién, o sobre qué base, pues yo puedo decir que Carlos es una persona difícil de gravar. O sea, porque hay que caerte atrás, porque hay que mandarte a todo algo así, por lo que sea. O sea, deben haber unos parámetros que establezcan que tú eres una persona difícil de grabar. La actividad a veces son más difíciles, como es el caso del comercio electrónico, por ejemplo. No sé si entrará ahí, ¿no? Trazabilidad fiscal, se precisan conceptos para bebida alcohólica, cigarrillos, se habilita su aplicación para combustible. Poder de veto de la clasificación de los beneficios, de las leyes de incentivos, ministerio, Hacienda, ese otro, en las leyes de incentivos se cuelan muchas cosas también, claro, ¿no? Claro. Bueno, el cuarto, actualización del sistema tributario, consolidación fiscal. Aquí se contempla un aumento del 15 al 20% del impuesto sobre cheques y transferencias. Sí. Ese 0.15 se cobra actualmente cuando uno va y cambia un cheque
o hace una transferencia una electrónica. transferencia, entonces te cobran Si ese entre impuesto. cuenta tuya, Sí. creo que no está Sí. exento, ¿no? Es un impuesto cómodo, cero evasión, Sí. porque son los Sí, bancos. y entra automáticamente porque está transparentado. No es que la gente de retención es el banco. Sí, y está, ahí mismo, y ahí mismo y está transparentado por la operación que hiciste. te lo acredita ahí mismo. Ahí mismo, sí. Entonces, aumento de la tasa de impuestos sobre la renta, esto nada más afectaría a las grandes empresas. 30%, dice que no son más de 1.000 empresas, 30% a las empresas que tienen más de 1.000 millones 1.000 millones de pesos, sí. anuales. Sí, son pocas empresas. Ahí dice qué cantidad son las empresas. Son. Sí, dice que por 3 años, Sí. provisional, pero es un 3% adicional para ese rango. No afecta a las otras que siguen en el 27, pero recuérdate que el 27 era 25. Sí, claro. Claro. Esta medida impacta, bueno, dice que impacta 1.000 empresas nada más. 1.000 empresas. La idea es proteger a los pequeños y medianos. Que es el 0.25% del total. O sea, Exacto. son muy pocas empresas. Y los salarios mayores de 400.000, que se le aumenta de 25 a 22, cuando pasan de 400.000. Con el 400.000. Eso ahí es menos creo que el 4% nada más de los asalariados. Se le va a aplicar el 27, se está agregando un rango. El 25 era el tope antes. Sí, sí. Ahora, de 400.000 para allá, Sí. se le va a agregar un 27, 400.000 mensuales. Estamos hablando de 4 por 12, son casi 5 millones de Sí, pesos, ¿no? sí, anuales. Esta medida impacta a 5.900 contribuyentes nada más. Impuestos selectivos a los cigarrillos electrónicos y vapes. ¿no? Aumento de la tributación a los casinos y a los juegos de azar y aumento de $10 a los pasajes aéreos. Esa sí ha sido criticada. Sí, pero esa ha sido criticada porque el negocio aéreo está sufriendo los embates en paralelo de los precios de los combustibles en el mundo. Sí. Entonces, ellos decía Magín en la conferencia de prensa que tenía Carlos, que él le explicaba que usted compra un pasaje de $300 y le aumentan un 10%, le va a costar $30 más. Él dice que la gente de clase media hacia abajo no es el gran volumen de la gente que viaja, sino la clase media, media alta y alta es la que más viaja, es el volumen mayor. Y que si tú compras un pasaje de $300, no hay pasaje de $300, $500, te va a aumentar $50, es un jalón más, pero son personas que pueden hacer ese pago. No una justificación, pero sí una explicación. Que él decía que no golpeaba a la clase más baja, más pobre, porque no es la que más viaja. Ya. Era la explicación, pero como tú dices, es un jalón. Claro. Entonces aquí hay otras medidas, como por ejemplo, aquí se dice que se da rango de ley a medida que han sido adoptadas y que se están, digamos que, aplicando sobre base de normas y resoluciones. Entonces se le da rango de ley, ¿no? Como por ejemplo la contribución al GLP, los bienes que se benefician con tasa cero, a leche, agua, embotellada, etcétera, y se eliminan exoneraciones para importación de maquinaria de juego de azar. Eliminación de la ITEVIA y aranceles a las ambulancias, camiones de bomberos. Eso yo pensé que siempre lo tenían. Lo que pasa es que sí, pero había que solicitar. No, además, si no estaba dentro de una ley aplicado. No, había que en cada solicitar. caso había que Solicitarlo y en cada caso había que autorizarlo. Exacto. Entonces se le da rango de ley, Sí. sencillamente, ¿no? Aquí lo que hay que controlar es que se pasen como ambulancia otro tipo de vehículos, que se supone que deben estar muy claras las especificaciones, Sí. ¿no? Los camiones de basura, por ejemplo, ¿no? Claro, que eso es de servicio público. Sí, pero como que habría que verlo, Sí, ¿no? sí. Porque quitar un complemento o un anexo y adaptar una cama no es tan difícil. Sí, ¿no? no. Y aquí hay gente que lo hace. Es que siempre que se dan estas cosas, ¿no? Cuando tú tienes la potestad de hacerlo, tú pides. Claro, la ley debe establecer Sí. los parámetros, ¿no? Eliminación de la ITEVIA al asfalto, por ejemplo.
Ya estamos terminando, ajuste por inflación, otra medida del mínimo, no, este es muy importante, se ajusta por inflación el mínimo que era de 34.685 pesos mensuales, ahora sube a 29.500, ¿no? Que es la escala superior del salario mínimo justamente, ¿no? Y que cubriría la canasta 1 y 2, que 38.400 y 39.000. Que se estaba hablando mucho del tema es una indexación, sí, pero parcial. Pero es algo. Claro. Además, abre un camino de que eso puede seguir siendo ampliado en el curso de los años de los presupuestos que vayan entrando. Y beneficia al 88% de claro. Aumento de la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, ¿no? Y el proyecto piensa en equidad, derogación de los anticipos del impuesto sobre la renta, sobre tasa del 3% al impuesto sobre la renta empresarial a los contribuyentes más grandes, ya lo dijimos, estoy haciendo un resumen, ¿no? Apoyo a la clase media, como el ajuste de la indexación, aumento de la tasa marginal del impuesto para los más altos, estas son algunas de las medidas que ya hemos citado, y el combate a la evasión. Reflexiones finales del proyecto: las recaudaciones adicionales permitirán contener el déficit fiscal, ayudar a mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios locales y ayudar a mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Esa es nota final. Pero a donde dice que yo quería detenerme un momentico solamente, que habla de enfrentar el déficit fiscal, no es el déficit fiscal ya proyectado, es el déficit fiscal que se podía ampliar para hacer frente a la situación de la crisis provocada por los precios del petróleo. Ojo. Por eso se habla de medida anticrisis. Claro, pues no, porque después dirán, pero si aprobaron esto y el déficit va a terminar todavía en 3.2, ¿qué fue lo que hicieron? No, hay que tener claro eso. Decía Magín, lo explicaba en una de esas intervenciones, yo me he preocupado en verlas porque hay cosas marginales que se explican, y él hablaba de eso específicamente. Ese déficit está dentro del presupuesto que se estableció para este año. Lo que podía ampliarse ese déficit, había que salir a buscar dinero para enfrentar estos aumentos. Entonces el déficit se iba a ampliar, 1. Y 2, él dijo una cosa importante, Carlos. Dijo una cosa importante. A una pregunta de uno de los periodistas, dice, y entonces estas son las medidas. Bueno, hay una serie de cosas también que son administrativas. ¿Cuáles son? Bueno, no hay por qué decirlas aquí en este momento porque estamos elaborando. Lo que indica que es la parte de ley, la parte legal. Esto que hemos leído y que tú has ido analizando paso por paso. Hay otras cosas que vendrán que son administrativas, que pueden tomarse administrativamente. Claro. Eso hay que esperarlo. Claro. Vamos a ver, de todos modos, esto, como tú bien destacas, esto no es una reforma fiscal. No, está claro. Porque si no se tomaban estas medidas, el déficit hubiese sido mucho más mayor. En vez del 3, se podría situar entre el 3.5 y el 4% del Producto Interno Bruto. Y sin uno saber hacia dónde va, porque esto es en una escalada hacia arriba y una escalada hacia abajo. Y que se comprometía el crecimiento de la economía, se comprometía el mismo apoyo con medidas de política social. Eso es así. Iba a quedar muy comprometido y la inflación también se iba a ver más agravada. Carlos, vamos a hacer una pausa en este punto y a la vuelta. Entonces yo creo que podemos ver ya un análisis de más perspectiva, el impacto de lo que ha ocurrido hasta este momento y el impacto que podía tener la economía en lo que resta de este segundo semestre con este tipo de medidas. ¿Te parece bien? Correcto. Permítanme una pausa en este punto y analizamos la situación de la economía con Carlos Cuello. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí analizando el tema del proyecto de ley, el plan anticrisis económico a propósito del impacto del aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en el Medio Oriente. Carlos Cuello ha hecho en este primer bloque un análisis punto por punto del proyecto, de los planteamientos, y les ha visto sus aristas a cada uno en un sentido todavía esbozado como un proyecto, porque no es una ley, pero sí ya nos indica hacia dónde van las autoridades económicas del país para enfrentar esta crisis con este plan anticrisis, como se le llama. Y yo me atrevería a preguntarle a Carlos Cuello, él no tiene una bola de cristal, me lo va a decir de entrada, pero yo le digo que con la bola de cristal, que con su experiencia como economista tiene, ¿qué significará esto que se está haciendo para este segundo semestre del año, cuando se debe reformular el presupuesto y cuando se está en la batalla diaria de el crecimiento de la economía, el contener la inflación, el mantener los flujos de divisas? O sea, es una lucha cotidiana. Entonces, con estas medidas y lo que nos ha venido encima, con la crisis del petróleo, de los precios del petróleo, ¿qué ve Carlos Cuello hacia este segundo semestre? Mira, parece que, tomando en cuenta lo que son las expectativas internacionales, parece que el segundo semestre podría tener un mejor desempeño, porque en esta semana precisamente se han cifrado esperanza de que el conflicto de Medio Oriente podría estar llegando a su fin, o podría tener por lo menos un compás. Sí, sí. Por lo menos no una escalada. Exacto, y si ya ahí se logra reducir los precios del combustible, ¿no?, eso nos va a dar un respiro con la inflación, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? El hecho de que la inflación se esté sobrepasando de lo que es el objetivo meta nos preocupa. Pero también el crecimiento. El crecimiento se ve comprometido porque tanto el consumo como la inversión, que son las dos variables que responden por el crecimiento de cualquier economía, se ven afectados cuando hay un escenario donde la confianza está en juego. Pero además, con la inflación hay expectativa de alza de tasa de crecimiento que impacta también el consumo y la inversión. Lógico. Y no solamente aquí, yo no sé si tú viste la semana pasada que ya el Banco Central Europeo aumentó por primera vez en 3 años su tasa, ¿no? Sí. Estados Unidos, que aunque la Reserva Federal ha tenido la presión del presidente Trump para que se moderen las tasas de interés, no va a ser posible porque Estados Unidos ha superado ya el 4% de tasa de interés con un objetivo meta de un 2%. Claro. Y no es posible, es improcedente de cualquier punto de vista en materia de política monetaria que las tasas ahora mismo estén a la baja. O sea, las expectativas de tasa ahora mismo son al alza. En tal caso, tú lo habías dicho hace 2 semanas, claro, cuando se cambió el presidente de la Reserva Federal. Yo te preguntaba eso. Claro. Ahora viene esto. No, espérate, eso no es así, eso no es automático. Claro. Hay que ver las coyunturas en cada momento para saber cómo se toman esas medidas. Y en el caso nuestro, aunque quisiéramos como una forma de estimular la inversión y el consumo, es imposible porque tú no puedes convencer al ahorrista de que lleve dinero al banco cuando la inflación supera la tasa de interés. Lógico. Entonces recibimos una tasa de interés negativa. Claro. No hay equilibrio ahí. No. Entonces, lo que te digo, ese es uno de los problemas a enfrentar. Claro, esto no depende de nosotros solamente, porque todo esto tiene aristas internacionales, con el problema de la geopolítica. En este yo veo 2 cosas interesantes y te las voy a preguntar las 2 juntas. O sea, te lo voy a comentar las 2 juntas, porque esto no es un interrogatorio.
En esto, una cosa que a mí me satisfizo es que he visto a las autoridades económicas actuando más de conjunto, como cuerpo, como equipo. Fíjate que en la conferencia de prensa donde se habló de una serie de las medidas y esto, y cuando se habló con el Fondo Monetario, estaba el ministro de Hacienda y Economía sentado al lado del gobernador del Banco Central, lo que no era usual ver. Uno. Dos, es el Banco Central precisamente quien está distribuyendo este documento. Por un lado, el Ministerio de Hacienda hizo un resumen de esto, pero quien distribuye el documento con algunos comentarios incluso es el Banco Central, lo que indica estamos a una en el sector económico frente a esta situación. Y yo creo que eso le da una trascendencia si vemos el pasado inmediato. Lo que pasó en el 24 y hubo que abortar la reforma. Claro. Porque de una u otra forma no hubo una cohesión ni una política de información correcta. Es que ese es mi parecer. para tú armonizar el desarrollo, el crecimiento como condición para el desarrollo económico, no pueden estar divorciadas la política monetaria y la política fiscal. Claro. Ambas son clave. Clave para tú poder garantizar un buen desenvolvimiento, un buen desempeño de la economía. Y más en una economía tan pequeña como la de República Dominicana, Claro. que debe ser mucho más fácil. Claro. Con una acción de política gubernamental concentrada en la figura del presidente. O sea, que no hay que darle mucha vuelta a eso. Un alto déficit de política fiscal presiona las tasas de interés, presiona la política monetaria, ¿no? Entonces, aunque por más que la política monetaria quiera, ¿no?, de alguna manera estimular el crecimiento, si la política fiscal va por un lado y la monetaria por el otro lado, si no hay esa armonía de que no hacía referencia, no se va a conseguir el objetivo de la política económica, que es precisamente incentivar o estimular, motivar, apoyar el crecimiento y el desarrollo de la economía. Además, si nos damos cuenta, salvo las voces ya del estamento político, que es hasta natural que hagan sus críticas y todo eso, sí, claro. En sentido general uno ha visto una aceptación y un acomodamiento a cooperar todo el mundo, los diferentes sectores, con lo que se está haciendo frente a lo que podría ser una crisis mayor. Claro. Y me da la impresión, por lo que uno vio en el pasado, para ponerlo en el pasado inmediato, de que ahora se hizo un consenso abierto, más amplio y público prácticamente. Sí, yo creo que esta ley no va a tener mayores obstáculos. A la crítica política, como tú dices, sí se están produciendo, hay que entenderlo, pero lo que más le convendría a un político que aspira a relevar al que está, es que el que está lo haga bien. No, y que le deje esa reforma. Eso lo haga bien y le deje saneado. Aunque no la apoye, porque no la va a apoyar en el Congreso. Claro, pero... Eso tú y yo lo recordamos con la política con la reestructuración económica que se produjo en el año 1984-86 con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, correcto. El famoso abril, cuando Jorge Blanco. Sí. La forma como se manejó que desembocó en una crisis. De hecho, el Partido de Reformistas fue de los que apoyó la protesta, ¿no? Sí. Sin embargo, el gran beneficiario de esa reforma fue el mismo cuando subió. El mismo Balaguer, claro. Cuando subió el poder. Claro. 2 años después. Claro, y pese a que fueron unas reformas estructurales, hubo que hacer nuevas reformas en el año 92. Claro. O sea, y en el 99 después. Porque se abusó también de las condiciones en que se recibió el Estado con una finanza pública, que se derogaron una serie de leyes que estaban dejando sin ingreso al gobierno, ¿no? Y entonces hubo que hacer otras reformas. Yo te diría quizá una segunda etapa, ola de reforma. Más suave, más coyuntural, pero reforma al fin. Y todavía hoy en día tú tienes el Código de Trabajo, que es de esa época. Sí, tú tienes la reforma arancelaria, que hubo que enmendarla con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero
seguimos ahondando todavía sobre esa segunda reforma. Entonces, yo creo que esto no es una reforma, por supuesto, esto es un conjunto de medidas anticrisis, ¿no? Pero habrá que seguir hurgando sobre la reforma fiscal. Claro. Además, se deja el camino abierto y en la medida en que hayan éxitos en la aplicación de esto, uno irá tratando las otras cosas. Una última cosa que me gustaría saber, Carlos. La reformulación del presupuesto, como es en julio normalmente, ¿tú crees que se espere a la reformulación de estas normas que están establecidas en este proyecto de ley, o se puede hacer sin estas normas? No se puede hacer porque te dice anticrisis. Sí. Este es para enfrentar específicamente la crisis. Lo saludable, lo ideal sería que ambas cosas se tuvieran listas para el mes que viene. Y se ve el conjunto completo de todo. Claro, porque ya se sabe que alguno posible déficit, porque hay que identificar de dónde se va a financiar. No solamente es el hecho de la reformulación del presupuesto de que no van a alcanzar lo que estimamos para el subsidio de los combustibles, claro. que de 12 ya llevamos 18, no solamente eso, es identificar de dónde van a salir lo necesario si no se hacen los cambios. Para poder enfrentar esa situación. Sí. Entonces, lo saludable sería que ambas cosas estén listas para el mes que viene. Y tú comentas algo que yo siempre tomo muy en cuenta, y es que pese a los vaivenes coyunturales que sufre la economía dominicana y que sufre la sociedad, la confianza en República Dominicana se mantiene. Importaciones, uno ve las exportaciones, uno ve la inversión extranjera, uno ve las remesas, uno ve el turismo, o sea, puntos vitales, los 4 puntos vitales de los ingresos en divisas, se mantienen siempre en un flujo a la alta. Si bien tenemos inflación, que eso no depende de nosotros en gran medida, ¿no? Claro. Pero tenemos estabilidad cambiaria. Sí. Que quizá fuera peor la inflación. Quizá no. Con un tipo de cambio al alza, la inflación fuera mucho mayor. Recordemos el 2003. Sí, sería mayor. Para ir muy lejos. Porque hay expectativas de que los precios van a seguir subiendo por impacto del tipo de cambio. Claro. Y viene esa locura de especulación incluida que ya desborda todo. Sí, yo creo que estamos en buen momento para actuar y evitar un mayor deterioro. Sí, yo creo que se está haciendo lo correcto. Carlos, gracias. Gracias, gracias a yo usted. creo que hemos hecho un buen recorrido y un buen desglose de este proyecto, que todavía es un proyecto, pero da la impresión de que tiene mucha coherencia y de que no debe tener mayores perturbaciones en el Congreso, porque además de eso el partido de gobierno tiene una mayoría y hay una posición de gobierno. O sea, no sería una imposición, pero sí una forma de poder hacer pasar el proyecto y poner en ejecución estas medidas que se están aplicando. Gracias de nuevo, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que hemos ganado en esta emisión mucho para aprender, para entender, para ver realmente lo que estamos pasando y cómo podemos paliarlo en cierto modo con algunas medidas importantes como estas que se han presentado. Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.